Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa. Luis Adrián, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros en Análisis Viva. El gusto es mío, Salvador. Gracias por la invitación. Oye, platiquemos pues un poco de temas quizás no tan coyunturales, aunque al final igual y nos vamos hacia allá. Pero yo creo que comencemos con temas que son del interés macroeconómico, que se están gestando finalmente y que tienen que ver con la política monetaria, que creo que sí es de estas cosas transversales, ¿no? Que afecta, sea cual sea, la coyuntura por la que estamos pasando actualmente. ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo que comentas es cierto. O sea, todo el tema de política monetaria va a seguir siendo muy relevante a lo largo de todo 2024. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos semanas, meses probablemente? Que Banco de México ha dado señales relativamente mixtas. Entonces, comenzamos a ver una tasa de interés nominal muy elevada al inicio del año porque la inflación lo ameritaba. Después se disminuyó, después se mantuvo, después cambiaron un poco el tono y ahora están como volviendo a introducir la posibilidad de retomar el ciclo de baja en la tasa de referencia. Entonces, todos estos cambios, digámoslo, han hecho que el mercado esté un poquito perdido, no en tanto a la dirección que llevará la política monetaria, sino más bien en el momento en el que podría venir el recorte. Entonces, se había desechado junio, ahora otra vez tomó fuerza y hoy por hoy estamos justamente montados en esa discusión. ¿Va a venir disminución de la tasa en junio o no? Parece que la balanza se está inclinando hacia que sí, en una decisión 3-2, pero sí es bien relevante comentar que en realidad pues todo va a depender de las cifras de inflación que veamos, al menos durante estos meses. Tal vez hacia la última parte del año ya comenzará a tomar un poquito más de fuerza la política monetaria relativa, pero por el momento la inflación local va a ser lo que nos va a guiar completamente en la tasa de interés, ¿no? Y no sé cómo estás viendo la relación que estamos teniendo con la Fed en Estados Unidos. Ellos finalmente también están teniendo su propio proceso y nosotros vamos adelantados, ¿no? a muchas de las decisiones que se han estado tomando. Vamos un poco adelantados porque teníamos una tasa muy alta, ¿no? Tanto nominal como en términos reales y respecto al límite de neutralidad que tiene el Banco Central dentro de sus análisis. Entonces, este nivel tan elevado, pues sí daba espacio y margen para que bajara la tasa de interés. Más aún, si ves, por ejemplo, el tipo de cambio que se había apreciado de manera muy importante a lo largo de varios meses, pues te daba un poquito de margen adicional. Entonces, pareciera que al principio del año, todos estos meses, las siguientes semanas, vamos a seguir teniendo cierta independencia en términos de política monetaria. Vamos a poder tener espacio para bajar la tasa de interés. Y como te comentaba hace un momento, probablemente hacia la última parte del año, último trimestre de este año, ya podríamos comenzar a considerar la política monetaria relativa como un elemento más importante. Por el momento, parece que todo se va a guiar por temas locales. Oye, justamente durante la semana ocurrieron, y es más, no durante la semana, particularmente el lunes, ¿no? Ocurrieron movimientos que como que sorprendieron a todos o le llamaron mucho la atención a quienes generalmente siguen los mercados. Y justamente pues hay ciertos riesgos, ¿no? Dentro de las finanzas públicas que pudieran pues ser el motivo de algunos de estas alarmas o de estas preocupaciones. ¿Tú cómo lo estás viendo? Mira, el movimiento que vimos después de las elecciones fue básicamente la reacción a la mayoría calificada que potencialmente va a tener Morena y sus aliados en las cámaras, ¿no? Tanto diputados como senadores muy probablemente. Entonces, esa es la reacción inicial. En realidad, el tema de finanzas públicas es un tema riesgoso. Aquí mismo lo habíamos platicado en alguna otra ocasión. Sin embargo, eso te podría decir que era algo que ya sabíamos. O sea, como que el mercado está comenzándolo a ver, la gente lo está comenzando a ver, pero recuerda que toda la parte fiscal se pacta o se hace la negociación con mayorías simples. No necesitas una mayoría calificada para pasar paquete económico, potenciales cambios fiscales, nada de eso. Todo eso es mayoría
simple. Y de hecho esto que estamos platicando pues le aplicaría a cualquier candidato que hubiese ganado. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que estamos comenzando a voltear a ver el tema fiscal como un tema de riesgo, porque si tú comparas el déficit público que se está esperando para este año, que es 5.9%, cerrémoslo a 6%. Respecto a cómo comenzó esta administración, que era cerrémoslo en 3%. Entonces, estamos en un déficit público al doble de lo que estábamos observando. La Secretaría de Hacienda dice que es un tema coyuntural, es un incremento en el déficit casi de una sola vez y que retornaremos a la senda de un déficit en torno al 3%. Y eso, digamos, está por verse, ¿no? El secretario de Hacienda actual, que será el siguiente también, salió a decir eso, a confirmar que va a bajarlo al 3%. Y que la senda va a ser sustentable, ¿no? La senda del déficit de la deuda pública. Pero eso, bueno, digamos, todavía no lo sabemos. Habrá que ver cómo transita este año, a dónde llega el déficit. Porque en la medida en donde cierre el déficit este año, pues va a ser la medida en la que va a ser la dificultad de disminuirlo al 3% para el año entrante. Las dinámicas del déficit público son difíciles de cortar. Y si no mal recuerdo, en ningún momento de la historia reciente del país hemos visto un ajuste de ese tamaño en el déficit público, ¿no? Entonces, es importante darle seguimiento al tema. Es importante ver cómo viene el paquete económico del año entrante para ver a dónde proyectan ese déficit para 2025 y la trayectoria que viene en adelante. También va a ser relevante ver precriterios 2026 en abril del año siguiente para ver cómo confirman o no esa trayectoria, porque si llegásemos a estar en un escenario en el que el déficit público cambia de nivel, ya digamos como un cambio un poquito más duradero, más estructural del déficit, pues entonces sí podríamos comenzar a hablar de cierta presión sobre la calificación crediticia de nuestro país. No estamos previendo un ajuste este año, ni mucho menos, pero sí el año entrante podría presionarse en caso de que no se valide esta disminución del déficit público que nos anunció Hacienda y que nos ratificó el secretario de Hacienda. Claro, entonces estarías tú a lo mejor esperando o siendo un poco paciente con respecto a lo que ocurre como para reaccionar, o sea, o sientes que esto es simplemente como que un inicio del despertar de tenemos varios temas pendientes. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo que sí, me parece sano que comencemos a voltear a ese tema, ¿no? Porque, insisto, llegamos o vamos a llegar al 6% este año, pero no pasamos del 3 al 6. Pasamos del 3 al 3 y cachito, 4 cachos, 5. Y ahora ya estamos en 6. Entonces, está muy bien que comencemos a darle la importancia que merece y que estemos muy atentos a cómo transcurre. Una parte de la lógica detrás de este incremento y posterior disminución del déficit es que es por temas relacionados a las obras públicas que cierran este sexenio. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Yo creo que sí hay cierta dinámica del gasto programable, por ejemplo, gasto social, que es difícil de cortar, ¿no? Va a haber cierta presión adicional sobre el déficit si se realiza la reforma de pensiones, si efectivamente se extienden ciertos programas sociales, por ejemplo, a mujeres de 60 años y más. O sea, eso va a presionar el déficit. Entonces, el ajuste que se requiere va a ser un poquito más contundente para poder llegar a ese 3. Yo daría el privilegio de la duda, así como las calificadoras lo van a hacer, pero eso siempre viendo los datos con lupa, ¿no? Mes a mes, para ver qué tan factible es, ¿no? Porque, insisto, no nos gustaría estar en una situación en la que, sin darnos cuenta, el déficit ya cambió de nivel de manera estructural y ahora ya vamos a estar hablando de manera natural de déficit del 5, del 6%, porque eso significaría, insisto, una presión sobre las finanzas públicas, sobre la calificación crediticia. Y recuerda que Fitch nos tiene en el último nivel del grado de inversión, ¿no? Entonces, no es algo que nos gustaría observar en el mediano plazo, ¿no? Más bien, lo que nos gustaría es ver una reducción del déficit a niveles del 3%, con un balance primario, por ejemplo, positivo y una trayectoria de deuda que vaya disminuyendo. Ya. Oye, yo quiero agradecerte porque nos pones en el foco estos temas que a lo mejor, bueno, primero son un poco difíciles de entender, pero que además no se está hablando necesariamente de esto, ¿no? Se habla de la mayoría calificada para algunos cambios constitucionales, ¿no? Y ese tipo de riesgos. Pero a lo mejor esto no necesariamente lo trae la gente de a pie, ¿no? en la cabeza. Y yo creo que vale mucho la pena tu análisis. A inicios de la semana, y ya con esto cierro, justamente el secretario de Hacienda sale, da un breve mensaje, luego se replica a través de un comunicado de prensa. Está dando estos, ¿cree que son buenos pasos hacia allá, hacia no solo la tranquilización del mercado, sino hacia una normalización de la acción hacendaria de la siguiente administración?
Mira, yo creo que siempre es bueno que se hable, que se reconozca y que se haga el compromiso. Básicamente lo que dijo el secretario fue: acepté la invitación de continuar el siguiente sexenio y vamos a mantener el compromiso que tenemos, ¿no? Eso está muy bien. Pero insisto, vamos a ver cómo va pasando esto, porque este no es un tema de esta administración. Si tú ves la historia de la trayectoria del déficit público y de la deuda pública a lo largo de los últimos 2 sexenios, es una historia de promesas incumplidas. Siempre es: vamos a hacer esa trayectoria a la baja y por alguna circunstancia vamos a revisarla un poquito, pero después va a bajar. Y así hemos estado año tras año. Entonces, es importante que veamos efectivamente una disminución del déficit y de la deuda, porque, insisto, estamos jugando con la estabilidad macro que tanto nos ha dado en los últimos años, últimos sexenios. Todo este fenómeno de nearshoring que estamos observando en los últimos meses, pues básicamente se sustenta en los fundamentos de la economía, en el Estado de Derecho, en la proveeduría de servicios, en muchas cosas, pero entre ellos pasa el hecho de que el balance público esté bien controlado y que esté bien anclado. Entonces, es importante que el tema esté siempre visible y que estemos muy atentos a cómo va pues esa trayectoria, ¿no? Luis Adrián, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Todo un gusto, Salvador. Él es Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.